decía. Yo sé que mi madre, mis hermanas te van a dar un plato de comida, le digo, no creo que te niegan, le digo. El día que tú tengas tu mayor edad, hijo, tú te irás, le digo, o tú trabajarás, o buscarás a tu papá, le decía. Mi hijo lloraba nada más junto a mí. Entonces, hermana, yo le decía así a mi hijo, le decía, pero yo y tu hermana no merecemos vivir, le decía, mejor hay que morirnos, le decía yo. Hermano, yo tenía muchas tabletas de pastilla en mi cabecera de mi cama. Las mujeres no sirven, decía, hija, ¿para qué vas a nacer? Le decía, para que sufras como yo, le decía, para que vivas así como yo, le decía mi hija. Entonces, hermano, me levanté por un vaso de agua, saqué todas las pastillas, me lo tomé todas las pastillas, hermano, y esto yo me fui, dije, voy a morir en la cama de mi madre, para que toda la vida ella tenga esa conciencia, decía yo. Aquí me va a encontrar muerta mi madre, decía yo. Entonces, hermano, mi cuerpo empezaba a enfriarse. Me llamaba cada rato al baño, yo me iba y mi hermano me decía, ¿qué te pasa? Solamente me duele el estómago, le decía, nada más. Ya no será que van a ser tu bebé, me dice, no, le digo, todavía. Entonces, hermano, me fui a mi cuarto, dije, aquí voy a morir. Quizás mañana se dan cuenta que yo no levanto de la cama y ellos van a saber que yo ya estoy muerta. Diciendo, abrazando a mi hijo, me había quedado dormido. Hermano, pero yo me desperté, si usted dice, estuve viva, hermano, no había muerto. ¡Aleluya! Porque yo ya vi, el Señor estaba ahí conmigo, hermano, estaba cuidándome en todo tiempo. Yo me preocupaba, hermanos, ahora mi hija va a salir mal, ahora mi hija, yo no sé cómo van a ser, diciendo, hermanos. Y de ahí, hermano, después como desperté todo tranquila, me fui al doctor y hice ver a mi hija cómo estaba o cómo se encontraba. El doctor me dijo que todo está perfecto, tu bebé no tiene nada, me decía. Entonces yo decía, Señor, ¿por qué no me sacas de esta casa? Yo no quiero vivir, decía, hermano, lo lloraba, a pesar que yo no sabía los milagros del Señor. ¡Aleluya! Le decía, Señor, ¿por qué no me ayudas a encontrar una casa para irme lejos de mi familia? Le decía. Entonces, en poco tiempo, hermanos, que yo dije esas palabras, yo no me daba cuenta, hermano. Encontré una amiga, me dice, y está vendiendo un lote, me dicen que sí, le digo sí. Hermanos, 500 soles me vendieron ese lote y yo contenta me fui a vivir, no me importaba con qué estaba techado. Yo me vivía ahí con mis 2 hijos, ahí vivíamos los 3, ahí pasábamos hambre todo. Pasaban los tiempos, hermanos, llegué a una enfermedad, hermanos, donde no tenía cura, hermanos. Acudí a los doctores, me decían que simplemente tenía estrés, que simplemente vivía muy estresada, nada más, hermanos. No me decía que yo tenía otra clase de enfermedad, hermanos. Entonces en eso, hermano, yo dormía pastillas, puro pastillas, desayuno y almuerzo era pastillas, hermanos. Yo acudí, hermanos, a los hospitales, a los brujos, a los mejores brujos. Yo buscaba, hermano, para que sanen mi vida. Mi esposo me decía, toma la
plata que tú quieras, ándame, pero cúrate, me decía. Y yo iba, hermano, me iba, y en una semana me gasté 2,000 soles buscando mi sanidad. Pero no, hermanos, ahí no estaba la sanidad estaba aquí, nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, hermanos, así era mi vida, y cuando yo iba a la casa de mi madre a visitarle, el enemigo me decía, mátate ahí revuélcate para que te mire tu familia, me decía el enemigo. Y yo no quería lastimar a mi padre porque yo amaba mucho a mi papá, siempre él nunca miraba mi defecto, él siempre ha estado conmigo a pesar de todo lo que yo era. Gloria a Dios. Entonces, hermano, yo me tapaba la boca y salía de la casa de mi padre, me iba a mi casa llorando por el camino. Aquí en mi casa me voy a revolcar, decía, aquí en mi casa voy a morir. Yo no quiero morir en la casa de mi padre, decía. Y entonces, hermanos, cada que yo iba a visitar a mi papá, eso era, hermanos. El enemigo ahí me trataba, hermanos, para que te mire tu madre, revuélcate ahí, me decía, hermanos. Pero yo no le daba ese lugar al enemigo, hermanos, yo me iba a mi casa. Entonces, hermanos, ahí mi cuerpo ya no podía, hermanos, ya no podía ni ir al mercado, hermanos, porque ya mi cuerpo me llevaba por aquí, por allá. Yo tenía miedo de ir al mercado. Ya no tenía cura, hermanos. Yo decía, me debo morir mejor ya. Ya no tengo sanidad, le decía. Yo lloraba en mi casa. Yo no podía contar a nadie porque yo no tenía confianza ni con mis hermanos. Entonces yo estaba cansada de mi vida. Y ahí, hermanos, un día me fui a trabajar en el campo así tomando mi pastilla. Estaba trabajando, hermanos, y en eso apareció un bulto en la garganta cuando yo estaba trabajando. Yo no les decía a nadie, hermanos, que yo ya me voy a morir. Ganas no me faltaba decirle, ya me muero, pero ayúdame uno de ustedes siquiera. Entonces llegué a mi casa llorando, decía, hija, ya me voy a morir porque ya no pasa ni agua ni comida, ya no pasa por mi garganta, le decía. Ya me falta aire, hija, le digo, ya me voy a morir ya. Entonces mi hija llorando llama a una hermana de otra congregación. Y justo ella estaba en ayuno, hermanos. Ellos acudieron hacia mí y lloraron por mí, hermanos. Y esa bola que yo tenía en la garganta se había desaparecido. Pero ya no, yo no iba a congregar, hermanos. En mi casa me quedaba y el enemigo más ni sabe, hermanos. A veces cocinaba. Me decía, mátate, agarra ese cuchillo, mátate. Así me decía, hermanos, y yo lloraba. Entonces yo ya no sabía qué hacer, ahora qué hago, decía. Cuando llegaba mi esposo me prendía de él, decía, no me dejes, no te vayas dejándome, yo ya no valgo nada. Y yo soy una mujer enferma que ya no sirve, le decía a mi esposo. Y entonces ahí yo que decía, si los doctores ya no encuentran nada de mí, ni los brujos ya saben de mí. Hermanos, después de acabar los 2,000 soles de los brujos, hermanos, el brujo ya me curaba gratis, hermanos, porque yo no tenía dinero yo, pero igual así ya no sanaba, hermanos. En eso me acordé, dije, ¿cómo sanó una hermana acá, la vecina? ¿Cómo sanó? Yo también voy a decirle, le toqué la puerta y la vecina venía a mi casa. Y ella oró por mí, hermanos, porque yo ya no podía, hermanos, en los pulmones, todos los pulmones tenía lleno, parece que estuviera amontonado de ají, hermanos. No, nadie me podía topar, hermanos, porque eso de ahí ardía y quemaba, hermanos. Me dolía el pecho, la cabeza, hermanos.
me pulseaba de dolores, hermanos, era insoportable, hermanos, los dolores. Entonces ella venía con su esposa, oraba por mí, hermanos, porque el siervo estaba de viaje. Y en eso, hermanos, cuando ellos me oraban, hermanos, yo sentía que el dolor del pecho, que yo no podía respirar, caminaba, hermanos, salía el dolor. Y cuando yo llegué aquí a la iglesia, oraban todos los hermanos por mí. Y cuando llegó el siervo, hermanos, me oró a mí. Ahí el Señor pudo cambiar mi corazón, ese corazón que tenía. ¡Gloria a Dios! Mi hermanos, el Señor ese día me dio un corazón tan hermoso, tan suave. ¡Aleluya! Ese corazón que yo nunca había sentido, hermanos. Ese corazón era ese corazón como el hígado del pollo, tan sensiblemente, hermanos. ¡Gloria a Dios! Y yo ahora cuando me oraba, yo decía: ¿quién le abrazo? Yo no tengo confianza con ningún hermano, ¿quién le abrazo? Decía. Yo quería correrle a mi madre y decirle: mamá, cuánto te amo, mamá, perdóname por todo. Pero yo me sentía cobarde, hermano. Yo decía: mi mamá va a rechazar mi abrazo, me va a decir: ¿a ti qué te pasa? Entonces yo me fui corriendo a mi casa, abracé a mi hijo, a mi esposo y a mis dos hijos. ¡Gloria a Dios! Le digo: hijo, le digo, el Señor me sanó el corazón, le digo, el Señor ya me sanó, le digo, contenta. ¡Gloria a Dios! Y así, hermanos, y desde ese día, hermanos, yo pude tener un corazón nuevo, hermanos. Hoy en día puedo amar a mis padres, a mis hermanos, todo por ¡Gloria a igual. Dios! Y justo un día en diciembre, como ahora, celebramos la casa de mi padre, celebramos el cumpleaños de mi padre. El siervo me dice unas palabras para tu padre. Yo no tenía palabras que decir a mi papá, cuando me hubiese gustado decirle muchas cosas a mi padre, porque mi padre siempre estuvo ahí. La única palabra que salió de mi boca es decirle: quiero pedir perdón a mi madre y a mi hermano. ¡Aleluya! Porque, hermanos, después de 5 o 6 años yo no me hablaba con mi hermana. ¡Gloria a Dios! Yo le hablaba a mi madre, pero de boca por afuera. Mi corazón sentía odio y rencor. Yo decía: el día que mi madre se muera, si me diga toda la gente, si me juzgan, yo no voy a llorar. Así me digan ellos: ¿por qué no lloras por tu madre? No, yo no voy a llorar, voy a decir, hermano. Y una vez, hermanos, en la COVID estaba justamente la enfermedad de la COVID. A mi hermana la había dado, mi hermana la mayor me dice: Sara, pide perdón a tu hermana, me dice. No le voy a perdonar, le dije. Y si se muere con conciencia vas a quedar. No importa, le digo, pero yo no voy a perdonar. Ella ha lastimado mi corazón, ella ha herido mi corazón, decía. Pero esa noche yo le pedí perdón a mis hermanos y hoy en día puedo decirle cuánto los amo. ¡Gloria a Dios! Porque el Señor me dice: ya no lastimas corazones, me enseña a amarlos más bien. ¡Aleluya! De ese lugar me sacó el Señor, hermano. Y en eso de ahí oraba, buscaba al Señor y oraba. En las madrugadas me levantaba tempranito, escondido de mi esposo, porque tenía mucha vergüenza orar delante de él. Entonces yo me puse a orar, hermanos, en las madrugadas, y el Señor pudo usar mi vida. Pudo usar mi vida, hermanos, esa noche. Entonces, hermanos, el Señor, hermanos, me había mandado a decir
cuando el Señor me dio un corazón nuevo, yo quería que toda mi familia se vinieran rápido. Entonces el Señor, hermano, me había mostrado un libro, hermanos, el libro de la vida me había mostrado el Señor. Entonces en eso de ahí me decía, anda, ve y dile la verdad a tu esposo, me decía, anda, ve y dile la verdad a tu familia, me decía. Pero yo lo miraba en ese libro, hermanos, ahí estaba mi nombre y él quería borrar, hermanos, mi nombre de ese libro de la vida. Entonces de ahí yo le decía, Señor, no borres mi nombre, pero yo voy allí y voy a decir toda la verdad a mi esposo y a mi familia, le decía. Entonces el Señor sale de ahí y me lleva, hermanos, a un lugar tan hermoso, a un lugar tan bonito, hermanos, que aquí no hay. Aleluya. Entonces en eso me estaba mostrando ese lugar bonito, hermanos, y yo giré hacia el otro lado. Pude ver el infierno, hermanos. Pude ver el infierno, hermanos, que había tremendo lugar de fuego, hermanos. El Señor me saca de ahí, hermano, me muestra dos puertas, una puerta ancha y una puerta delgada. Entonces nuevamente me hace ingresar por la puerta delgada. Yo miraba, hermanos, ese lugar hermoso, y como al otro lado estaba en la puerta del infierno. En eso yo pude mirar a mis dos hijos, hermanos, en la puerta del infierno. Y yo le decía, Señor, tenga misericordia de mi hija. Le decía, aún es ella una niña, aún es una pequeña. Si ella ha fallado contra ti, Señor, perdónalo, le decía. Perdónalo, pero saca de ese lugar, le decía. El Señor tuvo misericordia, hermanos, y sacó de ese lugar a mi hija. Le miraba a mi hijo y a mi esposo tristemente en la puerta del infierno. Y yo decía, Señor, saca a mi hijo, saca a mi esposo de ese lugar. Perdónalo, Señor, si ellos pecaron contra ti, le decía. Pero el Señor ya no me entendía, hermano. Entonces ellos me miraban tristemente en la puerta ahí del infierno, hermano. Y ahí pude ver a mis hermanas, a mis tres hermanas pude ver en esa puerta también. Yo lloraba y yo decía, Señor, perdona a mis hermanas, saca de ese lugar, le decía. Señor, tenga misericordia, yo sé que ellos pecaron contra ti, pero perdónalo, le decía el Señor. Pero el Señor ya no me escuchaba, hermanos. Entonces yo decía, ¿y dónde está mi hermana Ceci? Que yo ya no lo veo, decía. ¿Por qué están mis tres hermanas y no está mi hermana Ceci? Al voltear yo miraba a mi hermana Ceci que estaba atrás mío, porque ella estaba en el camino del Señor. Aleluya. Y entonces yo decía, ¿dónde están mis hermanos? Que yo no los veo, le decía. Y mis hermanos también estaban en la puerta del infierno, hermanos, estaban en ese lugar. Yo lo clamaba, lo lloraba al Señor, lo rogaba misericordia por ellos, hermanos. Pero el Señor ya no me escuchaba, hermano. Yo decía, ¿dónde está mi padre, mi madre? ¿Dónde está? Decía, yo buscaba a toda mi familia. A mi padre pude ver atrás mío, hermano. A mi madre le pude mirar en el medio, hermanos. Te vas a la gloria, te vas al infierno, como estoy. Entonces el Señor me sacó de ese lugar, me dijo, ahora anda, ve y dile a toda tu familia, me dijo. Anda, ve y dile a todos ellos toda la verdad, dile a ellos, me decía el Señor. Yo decía, Señor, sí voy a ir a decirle la verdad, le decía. Me llevó en un camino tan hermoso, hermanos, y me enseñaba el libro nuevamente.
pero no llegaba a brillar, hermanos. Entonces en eso el Señor me alzaba la mano y me decía: anda, ve y dile toda la verdad a tu familia, me decía. Y yo le decía, y entonces yo decía: sí, Señor, yo le voy a decir la verdad a mi familia. Caminaba por un lugar, caminaba, hermanos, y el Señor, yo volteaba, me decía: anda, ve y dile a tu familia, me decía, hermano. Cuando yo llegué a experimentar eso, hermanos, que el Señor me había hablado, hermanos, y ese día decía: ¿ahora qué hago? ¿Cómo hago ahora? Hasta quería de ir adelante a decirle: hermano pastor, préstame tu micrófono que yo tengo que decir esto, la verdad. Y yo miraba a mis hermanos, decía: ahora cómo le digo, ahora cómo les digo. Si yo no les digo, mis hermanos irán al infierno. Yo desesperada, hermano. Pero el Señor pudo ayudarme, hermanos, y pude decir a mi familia, hermanos. Gloria a Dios.